ateísta, y es un gran hermano, es un buen hermano, y escucharlo enseñar es agradable. Yo no sé si Leonel lo ha escuchado. Es un hermano respetable. Entonces, vamos a determinar. Yo soy, digamos, un creyente sincero, que ama las escrituras, pero que tiene afinidad con la ciencia. Digámoslo, yo soy una persona de afinidad a la ciencia. Ustedes como están viendo la pantalla, voy a poner aquí, no, finalizar. Voy a poner acá para todos nosotros una hoja blanca para hacer el planteamiento. Entonces, no lo puse con rejilla, con cuadrícula, mejor cuadrícula. Entonces, digamos que discutiendo el tema del origen de manera particular, estamos hablando acerca del Génesis. Estamos hablando acerca del Génesis y bueno, hablemos acerca de algunas teorías. Bien, yo tengo mis dudas, digámoslo, yo tengo inquietudes y yo he optado porque como me he acercado al tema científico, a las investigaciones contemporáneas acerca de todo lo que se ha venido hablando del origen del mundo, del cosmos, entonces tengo varias posturas que intento acomodar en la escritura a esto. Resulta que es aproximadamente desde el siglo XIX, no, incluso debiéramos ponerle, esto me salió con un color muy particular, ya lo cambió, 18, finales del 18 e inicios del 19, que la ciencia viene haciendo planteamientos acerca de la antigüedad de la Tierra. Los primeros fueron a finales del siglo XVIII, concordaron con la teoría de la evolución. Y a inicios del siglo XIX, quiere decir, estamos hablando por allá de 1790 y algo, 1800 de inicio, y se ha dicho de que la Tierra es más antigua de lo que la Biblia puede señalar. Entonces yo les voy a plantear a ustedes que la Biblia dice, como decía Mario, que la Biblia no señala una antigüedad aproximada para el mundo de unos 6.000 años. Pero la ciencia nos señala millones de años. Nos señalan millones de años y además de los millones de años nos presenta argumentos geológicos. Tal vez el libro nos dio un nombre hoy acerca de lo que le llaman ellos la columna geológica. Dejémoslo con el mismo nombre porque ustedes, como leyeron, deben tener idea de esto. Entonces, la ciencia nos ha presentado argumentos que tienen que ver con la columna geológica y las capas de la Tierra. Entonces, evaluando la evidencia científica, lo que ha venido diciendo el mundo acerca de esto, pues yo en mi teología decido construir, fundado en esos dos argumentos, yo decido construir mi posición para justificar esto, por lo menos de dos maneras. Ojo, de dos maneras puedo justificar esta cuestión. Uno, la puedo justificar con la teoría de la brecha, de la ruina y la reconstrucción también, ¿cierto? Teoría de la brecha, ruina y reconstrucción, que ruina y reconstrucción termina siendo un añadido. Ruina y reconstrucción. Ya voy a explicar mi postulado y ustedes tienen que darme luz acerca de esta cuestión. Reconstrucción, ruina y reconstrucción. Ahora, no es la única manera de verlo, de que haya una brecha, sino que también podemos verlo desde
que no son días de 24 horas, sino son días, entre comillas, eras. Son eras, son periodos, largos periodos de tiempo. Sí, podemos ponerlo así, largos periodos de tiempo. Entonces, no estamos hablando de 6 días de 24 horas, como nos lo plantea el Génesis capítulo 1, porque Génesis capítulo 1 no me quiere hablar de días de 24 horas, sino que me está hablando en realidad de largos periodos de tiempo. Cada día que se presenta en la creación no representa 24 horas, sino que representa largas eras y periodos de tiempo en los que se desarrolló la vida tal cual la conocemos. Entonces, fíjense que de acá, de estos dos argumentos de miles de años que nos ha planteado, ojo que no es que lo haya planteado, que nos han planteado algunos hombres finales del siglo XVIII, inicio del XIX y más con la radiometría del siglo XX, o sea, los descubrimientos de la datación radiométrica, potasio 40, carbono 14. Entonces, con toda esa evidencia científica, ¿qué vamos a hacer nosotros los cristianos todavía reteniendo posturas como estas? ¿Sí? Entonces yo les diría, ¿cómo se les ocurre que vamos a retener posturas como las de una creación de 6 días de 24 horas y retener una postura que la Tierra tiene una antigüedad únicamente de 6.000 años? Entonces, estas dos teorías, en realidad, lo que están haciendo estas dos teorías es oponerse a, digamos que los postulados tradicionales que nosotros hemos hasta ahora aceptado como cristianos, que son los que nos numeró nuestro hermano Mario y aún Leonel y los demás estudiantes. Entonces estos dos se nos están en oposición a lo que el cristianismo siempre ha creído como una tierra joven, ¿cierto? Cuando decimos una tierra joven, estamos hablando de una tierra de un aproximado de unos 6.000 años y ya. 6.000 años, no más. Unos aproximados, pueden ser entre 6.000, 6.500, no pasar de 7.000. Pero los postulados del cristianismo hasta ahora han llevado a meditar en que la Tierra no puede tener más de 6.000 años. Y además de eso, de que la creación fue pongámoslo, creación en 6 días de 24 horas. Dos postulados del cristianismo de siempre. Una tierra joven, aproximadamente 6.000 años, creación en 6 días de 24 horas. Pero yo viendo los millones de años que nos plantea la geología, la columna geológica, estas capas que se vienen construyendo, y bueno, otros argumentos que se podrían añadir, la luz de las estrellas, que si la luz viaja a la velocidad en que viaja, y llega a nosotros, llega precisamente a tales distancias recorridas que no pueden ser 6.000 años nada más, porque 6.000 años, por favor, a la velocidad de la luz, entonces el universo no sería tan vasto como es, pero el universo es muy grande, es vasto. Entonces pienso de que estas dos teorías acerca de una tierra de 6.000 años y creación de 24 días, no puede ser cierta. Entonces yo lo justifico a la luz de Génesis 1, 1 y 2. Mediten cuál es la teoría de la brecha. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El principio pudo haber sido hace millones de años. Y acá tenemos una brecha entre el capítulo
1, versículo 1 y capítulo 1, versículo 2. Entre el 1 y el 2 pueden haber pasado millones de años. Fíjense, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces piensen que Dios pudo haber creado y después de millones de años pudo haber ordenado todo lo demás. La pregunta acá es, ¿por qué estaba desordenada? ¿Qué ocurrió entre el 1 y el 2 para que la creación se desordenara? Ahí tenemos la brecha de la que estamos hablando. Hay una brecha entre el versículo 1 y 2. La brecha la tenemos entre, ojo, Génesis 1, 1 y Génesis 1, 2. Acá es donde está la brecha. Pueden haber pasado millones de años entre estos dos. Ahora, se le llama ruina y reconstrucción porque seguramente la caída de Satanás, el levantamiento de Satanás, ocurrió entre el versículo 1 y 2. Y eso fue lo que ocasionó el caos y el desorden que Dios tuvo que venir a reparar desde el versículo 2 en adelante. Esa es la teoría de la brecha. Ahora, los días de eras surgen precisamente por lo mismo. Tenemos comentario de acá. No estoy postulando la teoría, luego los voy a escuchar yo. Yo quiero que me aclaren. Alguien dice, pastor, déjanos hablar. Sí, sí, ya es que quiero que me aclaren después de esto. Estoy aclarando las dos teorías. Y pues días, eras es porque, por favor, en 6.000 años, ¿cómo creemos nosotros que en 6.000 años puede haberse originado la vida tal cual la conocemos? Pueden haberse desarrollado las especies tal cual las conocemos hoy. Quiere decir que esto de los días eras acepta en cierta medida la evolución, de que Dios se valió de la evolución para desarrollar toda la creación tal cual la conocemos. Entonces, yo soy el que opta por estas 12 primeras teorías de la izquierda y aún siendo cristiano genuino estoy desechando las dos teorías de la derecha. Necesito una explicación coherente en relación a estas cosas. Pastor William. Escuchemos, Leonel. Escucho. Bueno, lo primero que nosotros creo que como creyentes, y estamos hablando con una persona que es cristiana, porque usted está diciendo que es cristiana. Claro, yo soy cristiano, Leonel. Sí, exacto. No, digo en la posición que está tomando, o sea. Yo soy el de la posición, sí, yo soy cristiano. Exacto. Lo primero que debemos recordar y establecer es el principio de sola escritura. El principio de sola escritura. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. O sea que Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2 son inspirados por Dios. En ese orden de ideas. Y yo no lo estaba negando. Sí, según lo que usted nos está diciendo, de que la tierra estaba desordenada y vacía, que se supone que en ese momento Satanás tuvo que haberse revelado. ¿Cómo me puede probar en ese orden de ideas para poderle responder? ¿Cómo me puede probar de que ya había seres creados por Dios si los versículos 1 y 2 no me lo están diciendo? Gracias, hermano Leonel. Lo que pasa es que la inquietud no solo surge a causa de la ciencia, Leonel, sino que el texto ya señala que estaba desordenado y vacío. ¿Cómo me puede usted explicar de que estaba desordenado y vacío? ¿Por qué desordenado y vacío? ¿Qué había ocurrido entre el versículo 1 y 2 para que estuviera desordenado? 2. Bueno, bien, empecemos uno por uno. Es el primer punto. ¿Cómo probar o cómo decir a qué no se refiere eso de que estaba desordenado? ¿Por qué desordenado?
Bueno, lo primero que nosotros vemos, escuchamos, Leonel. Espacio a mis hermanos. Luego yo. Uno por uno. En orden, tenemos, Leonel, en orden, Osval pidió la palabra, luego Mario, luego Laura. Entonces escuchamos, Osval. Bueno, para entrar a argumentar y ayudarle a Leonel, lo que debemos, siguiendo la idea de Leonel, lo que debemos primero es que cuando nos acercamos a la escritura, se debe leer la escritura sin prejuicios, o sea, sin ponerle palabras que no dice la escritura, o aceptar los millones de años de primera es poner algo que la escritura no dice en el texto. ¿Sí me escuchó, Willy? Sí, que no debemos tener prejuicios y poner algo que no está en el texto. Y al acercarnos a la escritura debemos acercarnos sin prejuicios y no poner en la escritura cosas que no dicen el texto. En segundo lugar, tenemos que tener claro que la idea de largos periodos de tiempo nacen de los argumentos naturalistas y no de la observación científica. Porque es claro que obviamente la misma ciencia se contradice a través de los tiempos. Entonces, los largos periodos de tiempo nacen de argumentos naturalistas que quieren reconciliar la escritura con las ideas preconcebidas humanas. ¿Sigue Mario? Y Mario. se supone... Osval, no ha terminado Osval. Cuando termine Osval nos señala para que Mario continúe. Ya para decirle que en este pedacito de intervención que se supone que en la teoría de la brecha es donde cabe los fósiles, la caída de Satanás, y eso es mi creación preadámica. Se habla de una que es la que cae, donde cabrían los dinosaurios, y donde se supone que después viene la ruina y la reconstrucción, pero eso no es bíblico, porque obviamente la escritura habla, seminaría el evangelio acerca acerca de las consecuencias del pecado. Es decir, que en ese momento no existiría el pecado, y sin embargo ya habría una ruina y una destrucción. Ya puede seguir el hermano mientras tanto. Hermano Mario, continúe. Bueno, gracias, hermano. Bueno, primero que todo, para retomar lo que dijo Leonel, debemos partir de la base de que la escritura es inspirada por Dios, que no es cualquier libro el que estamos leyendo y el que estamos defendiendo, sino que estamos defendiendo lo que Dios plasmó en los 66 libros de la Biblia. Entonces partimos de la base de que es un libro inspirado por Dios. Segundo, vea la forma como Dios presenta su palabra o su revelación e inicia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él no le pone ninguna interrogante si sí o no los creó, sino sencillamente dice: yo creé los cielos y la tierra. En el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, de las aguas. Entonces, primero que todo, lo que Dios creó estaba desordenado y vacío. Es decir, es una creación ex nihilo. No había absolutamente nada, hermano. No se podía reformar nada. Uno reforma cuando hay algo que reformar. Por ejemplo, nuestra condición de pecadores es reformada al ser hijos de Dios. Pero en este caso no se puede reformar nada de esta teoría de la brecha, porque no hay absolutamente nada que reformar. Es decir, todo estaba desordenado y vacío. Dios creó de la nada, mi hermano. Es decir, no había absolutamente nada. Dios lo hizo todo de la nada. Y así lo especifica desde el versículo 3, que creó a partir de la nada, únicamente a través de un decreto. Y dijo Dios, y se hicieron las cosas, y fue la luz. Y así sucesivamente hasta completar 6 días de creación. Y bueno, sigo y me ordeno en mis ideas, hermano. Entonces, primero que todo, Dios creó
Dios creó de la nada. La creación es nihilo. Segundo, en ese tiempo también habían los tiempos los cuentos de creación o las cosmogonías mesopotámicas, hermano. Es decir, siempre la escritura ha sido atacada, hermano. Habían cuentos mesopotámicos de creación. No es la primera vez que la escritura... El mito de Gilgamesh. Exactamente. Puras cosmogonías mesopotámicas. Pero entonces ellos partían de material existente, que es lo que básicamente toma la teoría de la brecha, de que había un material existente para que se pudiera reformar, o sea, transformar a partir de eso. Pero la Biblia no enseña eso, hermano. La Biblia enseña que la creación hermano Mario, no necesariamente, porque la teoría de la brecha que estamos planteando es en la que Dios ha creado ex nihilo, de la nada, ha hecho de la nada todas las cosas, las ha traído ex nihilo, pero luego de haber creado, entre el versículo 1 y 2 pudieron haber pasado miles de años, porque en el 2 todo está desordenado y nos da indicios de que pudo haber sido así. Además, medite en cómo explicar toda la sedimentación y los fósiles de dinosaurios y especies que tienen más de 6.000 años de antigüedad. O sea, no hemos resuelto la inquietud. No sé si Laura, que continuaba... Hermano, es que usted no me dejó terminar a mí. Ya, pero Leo, deja hablar a los demás. Sí, Leito, vamos, déjale una manita. Era para empezar a establecer los principios. Uno por uno. En el orden, Leo, tengo a Laura, luego a Erwin y luego sigue Leo de nuevo. Le estoy apuntando el orden de acuerdo como abren el micrófono. Entonces, Laura, continúa. Bueno, listo. Bueno, eso también tiene que ver con la traducción de la Biblia, de la Septuaginta, que tal vez en la traducción hubo una mala interpretación de las palabras, y por eso, digamos, en las versiones que tenemos ahora, pues puede crear distorsión del mensaje que quiere transmitir la Biblia. Uno de esos es que la palabra crear y hacer se dan de una forma y, bueno, indican una forma, ¿sí? Y mencionando aquí la gramática del Génesis, en la lectura que teníamos para hoy. Entonces, en el primer versículo, 1 presenta la oración con sujeto y verbo, y en el segundo versículo hay cláusulas circunstanciales. Es decir, que presenta un caso que se está refiriendo al primer versículo. ¿Lo muestro, Laura, el texto para que lo señales? Sí, está en la página 49 de... No, pero estoy mostrando el versículo, estoy mostrando los dos versículos para que nos indiques esa construcción gramatical. Ok. Ya miro, a ver, la construcción gramática. Se me perdió la palabra. Ya lo tengo en Génesis 1, 1 y 2. Si me quieres mostrar la construcción gramatical para yo señalar de acuerdo a lo que tú me digas de los dos versículos. Bueno, entonces, sujeto y verbo, ¿cierto? En el primer versículo. Entonces sería, en el principio, entonces, ¿quién creó los cielos y la tierra? Dios. Entonces, Dios, la palabra verbo es creación, y la cosa que hizo, pues, los cielos y la tierra. Bien, entonces tenemos a Dios como sujeto, creando. ¿Qué creó? Un complemento directo, ¿cierto? Sí, los cielos y la tierra. Bien, eso es gramática. Dios, sujeto, núcleo del predicado creó. ¿Y qué creó? Creó los cielos y la tierra. Listo, ahí tenemos pues, sujeto y predicado. Cuéntanos, háblanos un poco más de la cuestión gramática. Bueno, y en el segundo versículo, con 3 cláusulas, hay 3 declaraciones. Bueno, son cláusulas circunstanciales en el segundo versículo. Son circunstancias que se refieren a lo que sucedió en el versículo primero. Entonces, si Dios creó los cielos y la tierra de la nada, el versículo 2 menciona, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Son 3 circunstancias: la tierra desordenada y vacía,
La segunda, tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el tercero, el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas. Sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿y de qué manera unes este circunstancial con lo anterior? Entonces, como Dios creó los cielos y la tierra, al momento de crear, pues, en mi percepción de lo que he entendido de la lectura, Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, al momento de crear los cielos y la tierra, ya entendí. Y la tierra está desordenada y vacía y los cielos están sobre la faz del abismo. Bueno, entonces, si se puede entender, ya sé. Si se entiende mejor, entonces a mí me parece que el contexto, o sea, el contexto anterior a que Dios creara los cielos y la tierra, es que estaba desordenada, estaba vacía y desordenada. Bueno, ahí tendríamos que mirar a qué se refiere la palabra desordenada, porque si la tierra estaba vacía, ¿cómo puede estar desordenada? Luego, antes de que Dios creara los cielos y la tierra, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. No había luz, no había nada. Y Dios se estaba moviendo sobre esa nada. O sea, Dios estaba rondando sobre esa nada. Y luego Él decidió crear los cielos y la tierra. Bien, no sé, alguien que esté estudiando gramática y nos pueda decir, está ahí, qué lugar tiene acá. Yo, pastor, Dígame, Es un conector. David, escuché. sí, es un conector. Viene la conjunción hebrea. Wow, que pues obviamente muestra que es la I y es como la unión de la conexión, sí, es la conexión entre la cláusula circunstancial que explicaba la hermana Laura, que quiere, pues podríamos tomarlo de otra manera, de cierto que así como Dios creó los cielos y la tierra, entonces estaba desordenada y vacía. Bien, ¿alguien quiere añadirle a eso? Mi hermano Willy, es que por ahí es donde debemos de empezar, hermano, porque creo que lo que está haciendo la hermana Laura es bastante interesante, porque creo que antes de irnos a los conceptos, una persona que conozca de Biblia nos va a pedir que mostremos por las escrituras. O sea, está muy bien que nos sepamos muy bien los conceptos, pero si estos no están sopesados por la escritura, de nada nos sirve. Entonces, aquí lo que está mostrando los versículos 1 y 2, que inicia diciendo en el principio, lo que Laura estaba diciendo. ¿Qué hizo Dios en el principio? Bueno, creó los cielos y la tierra. Lo que decía el hermano, lo que decía el hermano Mario, de que la palabra latina que se utiliza, ex nihilo, o sea que Dios creó de la nada, es decir, no había un material preexistente. Pero luego nos dice, ahí nos ayuda a conectar lo que anteriormente dijo en el versículo 1, donde dice de qué manera, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y esa palabra ahí es bastante interesante, porque incluso en la lectura la vimos, las dos palabras hebreas que se utilizan, tohu y bohu, que quiere decir que Dios creó sin forma. O sea, al comienzo Dios creó y aún no le había dado forma a esa tierra, no le había dado forma a lo que él estaba creando. De hecho, si los de la teoría de la brecha dicen que, citando a Weston, que en la lectura decía, en un pasado lejano y sin fecha determinada, Dios creó un cielo perfecto y una tierra perfecta. Satanás gobernaba el mundo poblado por una raza sin alma. Satanás vivía en el jardín del Edén y se rebeló al desear ser como Dios. Y ahí es donde dice que cuando él se rebeló, entonces vino un diluvio por causa de Lucifer. Pero ¿dónde en este pasaje, dónde lo ubicamos? Sería hacerle una eisegesis al pasaje. O sea, si le estamos haciendo una interpretación a ese pasaje, no nos da para llegar a ese argumento. O sea, y de hecho, ni siquiera nos está dando ese espacio de tiempo, como lo dicen que hay entre, bueno, no sé cuántos millones de años que tuvo que haber pasado entre Génesis capítulo 1, versículo 1 y el versículo 2.
Entonces, si nosotros empezamos a estudiar y analizar el pasaje, no lo veo de ninguna manera. Y también algo importante es, o sea, ahorita pensando, ¿por qué la Biblia no comienza con el segundo versículo? No sé, reflexionando se me ocurrió, ¿por qué no la Biblia comienza con el segundo versículo? Que el segundo versículo me está dando el contexto de cómo estaba la tierra, pero es que la Biblia tiene que empezar con Dios y terminar con Dios. Entonces, esa es como la solución a ese, digamos, problema de comprensión de versículos, que el segundo versículo nos está dando el contexto de cómo estaba esa tierra. Y aparte de ese estado, por decirlo así, pues llega Dios, bueno, no llega porque ya existía. Dios decide crear y hacer los cielos y la tierra. Bien, lo admito. Primera parte, atentos, primera parte. Si logramos exponer la gramática de los dos primeros versículos, si el contrincante, que en esta razón es un cristiano genuino que se llama Willy y cree en los millones de años, si él es sensato con la gramática, debe aceptar lo que se está diciendo. Importante. Si revisamos la gramática, empezamos bien. Tenemos un sujeto, tenemos un núcleo de predicado y tenemos lo que está haciendo, que es el complemento directo. ¿Qué creó? Cielos y tierra. Se ha creado el universo. Esta I que aparece acá es una I copulativa. Esta I funciona, es una conjunción de tipo copulativa, no disyuntiva y no de otro tipo de conjunción. Y precisamente hay tres, lo que le llaman complementos indirectos o circunstanciales. Ojo, porque siempre hay complementos directos, indirectos y circunstanciales. Todo el lenguaje funciona de esa manera. Si el primero me plantea de que Dios ha creado los cielos y la tierra, el segundo versículo me está añadiendo tres complementos circunstanciales. Quiere decir de que yo no puedo separar gramaticalmente estos dos versículos porque el 2 me está uniendo o se está uniendo con el anterior, dando circunstancias. Una vez crea, fíjese el verbo estaba desordenado y vacío, o sea, ¿de qué manera crea? ¿Cómo creó? Todo organizado tal cual lo conocemos hoy, mucho mejor de lo que conocemos hoy porque sabemos que estamos en un mundo ya depravado y destruido. ¿Crea cómo? Es una pregunta que nos lleva a un circunstancial. ¿Cómo se encontraba la tierra? ¿Cómo ha sido desordenado, vacío? Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y cómo se ordena? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, que es el inicio del orden. Son tres circunstanciales. Entonces, si lo plantean de manera gramática y el otro escucha, tiene que decir, sí, lo reconozco. Pero, entonces, ¿cómo me explican los fósiles y las capas geológicas? Porque es que una capa geológica no se conforma en 6.000 años. Eso es un proceso de millones de años. Entonces, ¿cómo explicamos ese proceso y cómo explicamos los fósiles? Por el diluvio universal. Esa es su segunda objeción, ¿cierto? ¿O opinión? Sí, esa es la segunda, correcto. No quería añadirla sin que se hubiera discutido la primera. Me siento desarmado con la parte gramática si la usan bien. Ese era un buen argumento, la parte gramática, los complementos circunstanciales. Y nunca un circunstancial funciona solo, depende de una premisa y un sujeto anterior. El sujeto es Dios. Entonces, ese es un buen argumento gramático. Pero, sin embargo, ¿cómo entonces explicamos los millones de años? Es que si se llega a esta posición, se llega es porque la ciencia nos tiene embargados con la cuestión de la geología, esas capas geológicas que se conforman con procesos de miles de años, no con 6.000, con mucho más que eso. Y los fósiles y los dinosaurios y la datación. Entonces, ¿yo qué hago con eso? Ayúdenme, por favor. Pastor, perdón, ¿puedo intervenir? Claro que sí, en eso estamos. Pero yo tengo un orden, tengo a Erwin y luego la apunto acá, mi hermana. Yo tengo el orden acá. Siga Erwin y ya. Bueno, mi hermano William, ustedes lo que están manejando todavía está la teoría de la brecha o la ruina y reconstrucción. Se supone que lo que usted está planteando es que hubo un diluvio
o hubo una creación antes de Adán y Eva y hubo un diluvio antes del diluvio de Noé. Entonces se supone que usted lo que está diciendo, está planteando de que esa formación duró millones de años para poderse formar en las capas de la Tierra y se formaron como fósiles. Pero yo puedo decir, si hay un diluvio antes de Adán y Eva, entonces tendríamos que decir que no existió el otro diluvio de Noé, o va a la otra posición de que muchos piensan que el diluvio que ocurrió con Noé fue un diluvio posicional, en una parte nomás y no a nivel del mundo. Entonces, por consiguiente, para que hubiera un arca, ¿no? Pero lo que yo puedo decir y que podemos interpretar es que la Biblia dice que hubo un diluvio, y en el diluvio dice que las aguas, que se abrieron los cielos y que todo completamente se abrió, y la explicación que ponen las personas o los teólogos, lo que decimos es que todo esto al formarse, a romper completamente toda la tierra, que las aguas salen, no solamente hubo lluvia por 40 días, sino también hubieron terremotos, hubieron tsunamis, las placas tectónicas comenzaron a deformarse, surgimiento de volcanes, los volcanes comenzaron a formar roca, y todo esto porque murieron millones de animales, no solamente fueron poquitos, sino millones de animales y millones de personas, y los sedimentos y todo esto quedaron atrapados a nivel, a nivel de todo esto, y aparentemente pareciera que fuera de millones de años. Pues esa es mi posición, ¿no? Gracias, Erwin. Hermana Jacqueline, siga. Pues, pastor, con el respeto y el conocimiento que tienen ustedes, es una intervención ahí humilde, porque de verdad que me les quito el sombrero. Y hasta ahora estamos arrancando. Entonces me perdonarán cualquier error del concepto que haya tomado hasta ahora. No, estamos para aprender, tranquila. Bueno, ahorita pues me queda la inquietud porque el hermano que habló ahorita habla de un diluvio diferente al diluvio que conocemos y no lo había visto desde ese punto, entonces de pronto va a sonar raro lo que voy a plantear, pero el estudio o lo que leíamos habla sobre que el diluvio está eliminando pues la teoría de los millones de años dentro de la creación, porque a raíz de este diluvio se fueron originando inundaciones que fueron creando sedimentación a raíz de todo el agua que cayó en ese momento, ¿sí? Y fueron pues creando murieron los animales y ellos fueron quedando, digámoslo así, en ciertas, no sé cómo, capas, suena redundante, pero sería así, en ciertas capas rocosas, y allí aparecen los fósiles que a la era actual y leyendo lo que en cuanto a la ciencia, pues siempre se ha tratado de argumentar o ir de en contra de lo que es la palabra. Entonces, si Dios nos está dando las herramientas, nos está hablando tan claro y tan fielmente al pie de su palabra en cuanto a la creación, en cuanto a los versículos que acabamos de discutir, y ahorita estamos hablando de las capas tectónicas, pues tenemos que permanecer nosotros como cristianos firmes en eso y explicarle a esa persona creyente, pero que tiene estas dudas que yo también las tenía realmente, de cómo Dios en su divina sabiduría nos va revelando paso a paso lo que en realidad surgió a raíz del diluvio y que en este momento tiene confundido a los sabios, entre comillas. Gracias. Bien. La lucha acá no es solo contra un tipo de población, no es solo contra el evolucionista ateísta que considere los millones de años y una creación por eras o con una brecha entre los dos versículos 1 y 2, sino que la lucha acá también se constituye contra la pseudociencia. Claro que sí hay que discutir contra la pseudociencia. Al hermano le amonestamos con amor y le llevamos a las escrituras. Al que no cree en las escrituras, tenemos un reto más difícil, porque precisamente él no va a querer escuchar con argumentos escriturales. Esa es una complejidad.
No quiere decir de que no debamos usar la escritura, porque sabemos de que la ley del Señor es la que convierte el alma, pero eso nos hace o nos pone a nosotros en un lugar de no solo defender la doctrina de hermanos nuestros que pueden, siendo sinceros, haberse desviado un poco, sino de aquellos que definitivamente no creen en la escritura y atacan a la escritura. Y con la escritura seguramente, inicialmente, no me van a escuchar. De inicio no me van a escuchar, porque la tienen en entredicho, y ese es un problema que seguramente cuando estemos en apologética tendremos que solucionar con el evidencialismo y el presuposicionalismo. Una cosa más del versículo, pero igual tenemos que solucionar el problema, no está del todo resuelto. Sí. Qué pena otra vez hablar, hermano. No, Leo, ahí lo tenía seguido, ahí usted estaba apuntado ahí, pero como no había dicho nada. Leo, continúe. No, es que creo que, hermano, creo que debemos ir las cosas paso a paso y en orden, obviamente. Porque, bueno, listo. Ya hablamos de que Dios creó de la nada, ya hablamos lo que Dios creó, obviamente haciendo un análisis gramatical, pero entonces usted decía que queda la incógnita de entonces los fósiles, de entonces, bueno, lo demás. Lo que sigue diciendo en ese mismo capítulo, tenemos que seguir mirando qué sigue diciendo en ese mismo capítulo, y es que reiteradamente el Señor dice que Él creó y que todo lo creó bueno y en gran manera. O sea, en ese orden de ideas, no podemos ver que hay muertes aquí. O sea, si nosotros vamos a decir que entonces esos fósiles tuvieron que encontrarse antes de la creación y de este tipo de cosas, pues no concuerda con el pasaje, porque eso no puede ser ni bueno en gran manera, y Dios una y otra vez lo está reiterando. Entonces tenemos que recordar que hubo una caída, y que con esa caída, obviamente también la creación, como lo dice el mismo apóstol Pablo en Romanos, fue afectada. Y luego ahí sí tendríamos que mirar cómo se propagó el mal, y por causa de ese mal, que eso estamos ahí hablando de Génesis capítulo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, y cómo ahí sí Dios, para implementar su justicia, o no implementarla porque él ya la tenía, mejor para ejecutar su justicia, envía el diluvio universal, y es un diluvio universal. O sea, ese diluvio que anteriormente se habló de Satanás, de Lucifer, no concuerda con la escritura, porque la escritura solamente nos habla de un diluvio universal, y en ese diluvio universal, y aún por la misma distorsión o la misma afectación de la creación, vemos que se empieza a formar ese tipo de cosas. En el diluvio universal murieron muchísimos animales en todas las partes del mundo. De ahí creo que se empieza lo que han dicho los demás hermanos. De ahí se empieza entonces a encontrar ese tipo de fósiles, de las muertes, de esa muerte universal. No solamente fueron hombres, sino también animales. Y ahí tenemos que seguir estableciendo esa parte, considero yo. ¿Puedo hablar? Claro que sí, mi hermano Edwin, continúe. Gracias, pastor. Bueno, pues referente al primer punto acerca del salto entre el versículo 1 y el versículo 2, y pues apoyándonos en lo que la hermana Laura pues nos estaba planteando, tomamos la creación. El Señor establece que de la nada hizo los cielos y la tierra. Entonces sale el primer principio, que no había absolutamente nada, y esa es pues digámoslo de alguna manera, Dios demostrando su gran poder, que no necesitaba de ninguna circunstancia externa para iniciarlo todo. Entonces luego nos dice el versículo 2 que estaba desordenada y vacía, pero más o menos haciendo una analogía, es como si quisiéramos construir una casa, pero no tenemos ni el lote donde construirla. Entonces, el hecho que yo esté con el deseo de tener una casa no quiere decir que yo hablo y la casa ya se hizo. Entonces, vemos en la creación cómo
lo primero fue haber conseguido el lote. Lo hizo obviamente Dios en su infinito poder, pero un lote no es una casa. Entonces luego es cuando vienen los materiales para construir: ladrillos, bloques, arena, cemento, bueno, todo lo que necesita. Pero ladrillos, bloques, cemento, arena no es una casa. Y es lo que viene a hacer Dios luego en los 6 días de la creación. Eso en cuanto a ese punto. Y en el tema de los fósiles, pues la verdad a mí me cuesta mucho creer en los millones de años, porque no hay una evidencia 100%, o por lo menos que se acerque a un 70, 80, 90% de asegurar que estas pruebas de carbono 14 son efectivas. Todo lo contrario, lo que pudimos ver en el video del designio de Dios, pudimos ver que los que se quedaron con la teoría evolucionista se quedaron en 1800 y pico, que fue cuando Darwin sacó su teoría del origen de las especies, se quedaron ahí. Pero luego los científicos que siguieron trabajando, siguieron estudiando, y aún con los mismos argumentos de Darwin, donde Darwin decía que si llegaban a descubrir ciertas cosas, si llegaban a hacer ciertos estudios, pues la teoría de él se iba a caer. Entonces, nos ayuda mucho para ver que los científicos que han hecho su trabajo de una manera pues mucho más acuciosa, han podido demostrar que entre más ellos estudien, entre más conozcan, pues estas teorías se pueden caer. ¿Por qué se pueden caer? Porque ahí voy a dar 2 ejemplos. Uno que vi hoy, que fue el tiburón duende. El tiburón duende dicen que tiene aproximadamente 80 millones de años, y quienes presentaban el documental decían que no ha cambiado mucho desde sus orígenes, pero no ha cambiado mucho. No sé si ellos conocieron al tiburón de hace 80 millones de años, pero no tienen fósiles, no tienen huesos, no tienen nada que les pueda sustentar de cómo era ese tiburón duende hace 80 millones de años. Pero el simple hecho de que, porque lo pudieron captar hace apenas en el 2010, hace 10 años, tuvieron las primeras imágenes, eso ya les dio a ellos pie para decir que no ha cambiado mucho cuando no conocieron el primero. Ese uno. Y el segundo es la teoría de la ballena. La teoría de la ballena dice que la ballena viene de un perro que sufrió gigantismo. El perro habitaba en las costas y el alimento empezó a escasear. El perro empezó a caminar por las playas, por las costas, y se iba adentrando de a poquitos en el mar, porque en la tierra no había comida. Entonces, en ese ir y venir, de meterse a la playa, de meter las paticas al mar, el perro en un momento sufrió gigantismo y se convirtió en pez, y pues luego se convirtió en ballena. Entonces, para un creyente soportar su creencia evolucionista en estas teorías que sinceramente ni en Harry Potter ni los hermanos Grimm hubo tanta imaginación, para refutar la inerrancia de las escrituras, pues es algo que como creyente debería replantearse, si la escritura no es suficiente para él fundamentar su fe. ¿Fue en un documental que usted vio eso de la ballena y el perro? Sí, un científico colombiano, un gran evolucionista, un gran evolucionista colombiano, pero la verdad no me acuerdo el nombre. Ay, no, hermano, tiene que compartirme ese documental para verlo, hermano. Vale, lo busco y se lo comparto. Un rato con eso. Bien, algo importante, porque se nos pasa el tiempo y debemos ir concluyendo, ¿no? Debemos ir concretando. Lo que nos dice Leonel acerca del texto es cierto. Fíjense cómo Génesis varias veces va a decir que la creación es buena, es buena, es buena, es buena, es buena, y buena en gran manera. Por lo menos 6 veces lo resalta en el primer capítulo. Ya Osvaldo nos lo había dicho desde el principio. Yo no le presté mayor atención cuando Osvaldo lo planteó, porque estábamos iniciando, y ese es un gran argumento en realidad, y necesitamos prestarle atención. Que alguien crea en millones de años no es cualquier cosa. Un hermano nuestro, estamos hablando de un cristiano, dejemos el científico a un lado y ya luego vamos a él. Que un hermano crea en millones de años no es cualquier tema que uno diga, bueno, igual podemos tener comunión, sí la podemos tener, pero el problema es que creer en millones de años atenta o mina los principios del evangelio, ataca directamente al evangelio,
Y eso es lo que necesitamos notar hoy, por lo menos en relación a este punto que estamos discutiendo. Creer de que la Tierra tiene más de lo que la Biblia puede darle, o sea, que tenga millones de años, creerlo así, o que la creación haya sido en eras, o que haya una brecha, es minar el Evangelio. ¿Por qué razón? Aclaremos eso, ¿por qué razón? Yo no me he dado cuenta de eso, yo digamos soy el de esa postura, y yo creo que eso no hace daño al Evangelio, que yo crea en millones de años, en una creación por eras, y todo eso no le hace daño al mensaje del Evangelio. Al final lo importante es que prediquemos a Cristo. ¿Por qué razón ese mensaje sí mina los principios del Evangelio? ¿Participamos o tú lo vas a manejar, pastor? No, es una pregunta, acabo de hacer la pregunta. Ya apunté Erwin y Mario abrió el micrófono, me imagino que quiere decir algo. Entonces, Erwin. Pues mire, lo que pasa es que esta teoría de la que estamos hablando ubicaría la muerte, la enfermedad, el sufrimiento antes de la caída. Diferente a lo que la Escritura nos dice. La Escritura nos dice que Adán fue el primer hombre que Dios creó en el mundo, ¿cierto? Y que a causa de la caída vino la muerte, vino la enfermedad y vino todo esto. Si nosotros vamos a manejar la parte del plan eterno de redención, es a causa de la caída del hombre, viene la gracia. Si vemos que hubo un prediluvio, que hubo un castigo antes de Adán y Eva, esto minaría todo el plan eterno de redención. Entonces minaría nuestra fe. Gracias, hermano. No sé si Mario quiere ampliarlo. Sé que hay algo que ampliarle ahí, Mario. Bueno, hermanito, sí, no, hermanito, pues, veo que todo hermano creemos en un Dios omnipotente, un Dios soberano, un Dios que todo lo puede, hermano. Y entonces se presenta como el creador del mundo, hermano, y que lo hizo de una manera espectacular, así como una obra de redención. Y hermano, la palabra es muy clara, hermano, la palabra es muy clara. Lo que pasa es que el hombre inconverso y la teología de izquierda, hermano, llamémosla así, ha buscado siempre contradecir a Dios, es decir, entró en rebeldía, hermano, entró en rebeldía. La palabra es clara, hermano, la palabra enseña, desde el principio Dios creó los cielos y la tierra, eso es absoluto, hermano. Dios dice, yo los creé, y da la forma en que los creó. Ya entrar a ahondar más, hermano, es la rebeldía del hombre. Mi pastor William. Gracias, no le hemos aclarado. Alexander, Alexander, el micrófono. No sé si tengo orden, Leonel, Alexander, Laura. Yo lo había visto hace un rato, pastor. La palabra. Leonel, le cedemos la palabra a Alexander, que ha participado menos que tú. No, solamente déjeme decir una cosita. Bueno, ya, y ya vamos con Alexander. Hágale, Leonel. Sí, mi hermano. Es que el hermano Erwin cita, y hermano, es fundamental lo que el hermano Erwin está diciendo con respecto a la manera en que nosotros podemos ver el Evangelio. O sea, si nosotros ubicamos la muerte, ubicamos antes de la caída, tenemos un problema. Y nosotros encontramos en Romanos capítulo 5, que incluso el pastor John lo ha venido exponiendo, Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, tal como el pecado. Ok. Ahí estoy, 12. Listo. Lo voy a leer desde ahí, lo voy a leer de su pantalla. Vale. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, está diciendo que el pecado entró por un hombre, y obviamente sabemos que ese hombre, pues por el contexto de las escrituras, que ese hombre es Adán, Génesis capítulo 3, y por el pecado la muerte. O sea, aquí nos está diciendo algo sumamente interesante con respecto al Evangelio. Por un hombre, por Adán, entró la muerte, y dice, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Yo no me voy a meter aquí con el tema de representación ni nada de eso porque no es el tema. Pero luego dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. O sea, antes de que se diera la ley a Moisés, había pecado en el mundo. ¿Desde dónde? Desde Adán. Dice, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Versículo 14. Solamente lo voy a leer hasta ahí. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura
del que había de venir. Y ustedes saben que aquí está mostrando la suficiencia de Cristo, está mostrando de que el creyente fue justificado, fue declarado inocente con base a la obra de Cristo. Está mostrando que cuando vino el pecado, sobreabundó la gracia y sobreabundó en Cristo. El evangelio precisamente es eso. El evangelio es Cristo, es la buena noticia de que Cristo vino a morir por los pecadores, es decir, por los elegidos. Y negar esto es atentar directamente contra este pasaje. Bien. Gracias, hermano Leonel, gracias, hermano Osval, gracias, hermano Erwin, que nos hablaban del tema. Alexander nos iba a decir algo, escuchamos. No, pastor, yo solo quería pegar poner una pequeña acotación respecto de la pregunta que su merced hizo, de si creer en esta doctrina de millones de años mina el mensaje completo del evangelio. Y obviamente hay una sola respuesta, y es que sí, porque la escritura, como lo decía el hermano Mario, y como lo decía el hermano Leonel ahorita hace un rato, obviamente es inspirada por Dios, ¿sí? Si es inspirada por Dios, es perfecta como Dios es perfecto, ¿no? Infalible además. Y si nosotros no creemos en la falibilidad de la escritura, pues estamos pecando. Si creemos que Dios cometió un error al no incluir los millones de años en los primeros capítulos, o en el primer capítulo del Génesis, también estaríamos desestimando el resto de la doctrina, es decir, la doctrina de la salvación, la gracia y todo lo que viene de ahí en adelante. Nosotros tenemos que creer lo que dice la escritura de manera literal, no tratar de imponer o de interponer nuestro pensamiento, nuestra creencia o lo que nosotros pensemos que debe decir, sino más bien ir directamente a lo que dice la Biblia. El autor aquí nos destaca una palabra que es yom en el hebreo, que habla de día de 24 horas y es utilizada más de 1200 veces en el Antiguo Testamento. ¿Por qué tratar de desacreditar esa palabra en el Génesis y sacarla del contexto, sabiendo que en todo el contexto bíblico del Antiguo Testamento significa lo mismo? Y si Dios habla de días de 24 horas, nosotros como creyentes tenemos que hacer apologética en ese sentido y defender estos días de 24 horas de la creación en los 6 días en los que fue creada. Entonces, obviamente, pretender o tratar de conciliar con la ciencia para no crear un conflicto o para no crear algún tipo de desaveniencia con ellos, nos hace a nosotros ya dañar completamente el mensaje de salvación y el mensaje que Dios quiere dar a través de toda la escritura. Incluso el mensaje moral se vería afectado, porque ya tendríamos un Dios que cambió o que nos dejó la duda en la escritura, y no hay duda en la escritura porque la escritura es perfecta y es completa. Solamente quería decir eso, pastor, para No, pues hermano, muy completo el comentario. Gracias, hermano, porque con lo que dijeron los cuatro podemos construir algo bien interesante. Edwin, escuchamos, hace rato está diciendo pido la palabra, lo escuchamos. Sí, señor, gracias. Bueno, Juan 1:3 nos dice que todas las cosas fueron por él creadas y sin él pues no... todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Obviamente está hablando del Señor Jesucristo, eso está claro. Entonces, uniendo nuestra fe a la lógica, no me imagino a Dios creando los cielos y la tierra en el principio y luego Jesús, el Señor Jesús como un niño chiquito molestándolo todos los días. ¿Será que ya puedo ir? ¿Será que yo puedo ir? No, me toca esperar millones de años a que todo tome su curso natural, a que todo evolucione de una manera natural. No tendría ninguna lógica. Si todo fue hecho por medio de Jesús, pues sí, obviamente que Dios no tiene ningún afán en el sentido de que es eterno, pero pues tampoco tiene ninguna lógica que haga esperar a su Hijo, al que nos va a unir a nosotros con Él, lo ponga a esperar millones de años. No tiene ningún sentido. Entonces, me parece a mí un argumento muy fuerte para creer hoy que Dios creó la tierra en 6 días, literales. Pastor, ¿me permite? Laura tiene el micrófono abierto, pero hable usted porque Laura no me había dicho. Laura, si quieres, sigues después de David. Hable de David. Bueno, entonces, pues mina la escritura por el hecho mismo de que habla de que el pecado vino por el primer hombre, ¿no? Que es Adán, y por el cual vino la muerte a todos. Entonces, aceptar los millones de años es querer decir y contradecir la escritura
de que el pecado, el sufrimiento y todo lo que vino en consecuencia de esto, espinos y cardos, ya venía antes. Entonces se abre otra vez lo de la teoría de la brecha y demás. Y entonces, ya como lo habló el hermano Alexander, el pastor Leonard, Cristo vino como el segundo Adán para quitar el pecado, ¿no? Y lo otro que su merced resaltó ahí era el énfasis en que todo lo que Dios hizo fue bueno, muy bueno en realidad. ¿Con qué fin? Para mostrar su gloria, ¿no? Bien, tengo apunte acá Laura y Fernanda. Laura, ¿vas a decir algo? Sí, con respecto a la pregunta, sí, o sea, iría totalmente en contra del Evangelio porque, pues sí, tomándole lo que resalta la lectura acerca de que hubo, antes de crear a Adán, hubo otra creación. Entonces es como decirle a Dios que, o bueno, pensar que Dios, o sea, salió algo mal, entonces Dios lo destruyó todo y no tenía conciencia de eso que iba a pasar y mejor hago otra creación porque la anterior no me sirvió. Entonces sería aceptar que Dios no tenía el control, que no era omnisciente y tampoco soberano. Si yo acepto ese tipo de teorías. Una creación fallida. Bien, Laura, gracias. Sí. Luisa. Pues quería decir algo parecido a lo que dijo Laura, partiendo de la idea de que Dios tiene como propósito, no solo en la escritura, sino en todo su plan en la historia, es llevarnos a Cristo. Si ese es su propósito, considerar que una creación anterior a la creación que se relata en el versículo 2 sería considerar que Dios hizo algo sin un propósito, y eso nunca sucede. Dios siempre tiene un propósito. Y lo otro es eso mismo que decía Laura, que considerar que una creación fallida no está de acuerdo con el carácter de Dios, porque lo que vemos nosotros en la escritura es que Dios es un Dios infalible, Dios no se equivoca. Bien, gracias. Voy a ir al texto entonces para hacer un resumen de lo último que dijimos. Tenemos un muy buen texto, claro que hay mucho más que eso, pero Leonel nos ha citado Romanos 5, 12, donde con claridad dice que el pecado entró por un hombre y por el pecado entró la muerte, por el pecado. Y acá dice que la muerte reinó desde Adán, por lo tanto no podía haber muerte antes de Adán. ¿Por qué sí mina el Evangelio pensar de que hayan millones de años y que hayan fósiles antes de Adán? O sea, o una generación preadámica. Ustedes lo han venido diciendo, solo quiero organizarlo. Y es que si hubo una generación preadámica y si los dinosaurios murieron antes de Adán y si hubo otros seres vivos que murieron, animales, demás, antes de Adán, quiere decir que la depravación humana y la corrupción de la creación y de la naturaleza misma del ser humano no vinieron en realidad por el pecado, sino que ya estaban presentes antes. Y eso sería contradecir el Evangelio, porque el mensaje del Evangelio dice completamente algo diferente. La muerte inicia precisamente por el pecado y la corrupción del planeta inicia también por el pecado. Por lo tanto, antes de Adán no puede haber ni una sola muerte, porque si hubiese una sola muerte antes de Adán, el mensaje del Evangelio es obsoleto. ¿Cristo viene a qué? Si no fue Adán quien introdujo el pecado y la muerte, o por Adán que se introdujo el pecado y la muerte, que Cristo, que es el segundo Adán, ¿qué vino a hacer entonces? Entonces ahí hay un problema de fondo de aceptar una generación preadámica, aceptar la brecha o aceptar los millones de años por fósiles que ni siquiera sabemos si están bien datados, si las dataciones radiométricas han sido correctas, y por algunas cuestiones, algunos experimentos poco cuidadosos en realidad, con una metodología no muy bien desarrollada, hayan dado resultados de millones de años. Nosotros no podemos adaptar nuestro mensaje, sería absurdo, porque estaríamos señalando de que Dios mintió cuando dijo de que todo era bueno, vea, todo era bueno en gran manera, y el pecado entra y la muerte solo hasta cuando Adán pecó. Hasta el capítulo 1, Adán no ha pecado todavía,
ni va tampoco, todo es bueno en gran manera. No ha habido muerte. Si hay una sola muerte antes de Adán, quiere decir de que la corrupción radical, el pecado y la depravación humana no tiene que ver con el pecado de Adán. Por lo tanto, toda la Biblia estaría mintiendo. ¿Ven el problema que hay de fondo con aceptar una teoría científica solo porque unos tantos han dicho de que es así? Fíjense que cuando se postula, quiero que lo vean, por eso lo puse en el mapa conceptual de inicio, cuando se postuló las eras geológicas, finales del siglo XVIII, inicio del XIX, cuando se postuló eso, ni siquiera se habían desarrollado los métodos de radiación, de datación radiométrica, o sea, el carbono 14 y el potasio 40 no, ni siquiera se han empezado a usar. Eso es de inicios del siglo XX, se viene a desarrollar a inicios del siglo XX. Quiere decir de que los postulados de la geología desde el siglo XVIII y XIX están fundados sobre la nada. Ese es un problema serio. Tienen un paradigma que no tiene verificación. Y la iglesia lo aceptó desde el siglo XIX. Ese es un problema grave. Porque la ciencia no tenía, o más bien digo, estos pseudocientíficos no tenían cómo verificarlo. De hecho, todavía no lo tienen. O sea, el geólogo es consciente de que ellos no pueden comprobar ni la antigüedad de la Tierra por capas geológicas y tampoco pueden comprobar ciertas dataciones que ellos han dado de las cosas. De hecho, a veces ni aplican la datación radiométrica, solo lo hacen de forma estadística. Entonces, acá te señalamos lo bueno y María Paula nos hizo un aporte importante y es acerca del día y la noche, porque en todo el texto se nos va a resaltar una y otra vez, además de que fuera bueno, se nos señala de que fue el día y la tarde del día primero, del día segundo y de manera consecutiva. O sea, se va a expresar así como está, por ejemplo, acá en el versículo 13. Y fue la tarde y la mañana el día tercero, señalando o reiterando de que estamos hablando de un día particular. Y una pregunta para los que hacen ciencia y se adscriben también al cristianismo. Si hay una brecha entre el 1 y el 2, y desde el 3 hay luz, ¿cómo podía haber vida y cómo podía haber fotosíntesis y cómo podía haber todo lo demás antes de Adán? Si la luz vino solo hasta después del versículo 2. ¿Se dan cuenta el problema de la brecha? La luz vino después de la brecha. O sea, habían pasado millones de años sin luz del sol, sin astros. ¿Cómo hubo vida si la vida depende de eso? ¿Lo habían notado? Tremendo. Sí, está presente. La verdad no lo había notado, pero sí. Ese postulado lo tiene Gruden. Tremendo, tremendo. Sí, no había manera de que existiera vida antes de, quiere decir de que la teoría de la brecha es una acomodación teológica de lo más absurda. Pero ahora nos quedó el planteamiento de que alguien dice, sí, no, brecha no, pero eras, días de eras, y Dios usa la evolución. ¿Cómo justificamos esta cuestión de la teoría del designio? Porque tenemos una teoría de la evolución que, seamos honestos, no tiene asidero de ningún lado. No hay verificación, por eso no deja de ser una teoría. Quien la plantea sabe menos de la célula de lo que saben nuestros niños de séptimo hoy día, en medio del siglo XIX. William, hablando mal de él, fue algo muy bueno lo que hizo en su época, Charles Darwin, pero no tiene el conocimiento biológico que se tiene hoy día y genético tampoco. No hay eslabones. O sea, no hay manera de comprobar la evolución. Por eso seguimos todavía con esa cuestión de esa teoría, y el problema es que la enseñan como si fuera cierta en los colegios, la enseñan en sociales, la enseñan en biología. Willy. Dígame. Tengo orden acá, me dicen, es que Milen me está ayudando a llevar el orden de acuerdo como abren los micrófonos. Me dicen que Leonel abrió primero y luego Osval. Leonel, sí, mi hermano. Y luego Osval. Escucho. Hay algo interesante con respecto, bueno, porque ahí pasamos ya al tema de los días, aunque ya se ha hablado algo acerca de los días, pero bueno, lo primero que encontramos nosotros en todo en los 6 días de creación, aparte de la palabra día de John, que ya lo había citado el hermano, el pastor Alexander, que pues aunque tiene otros significados, pero la mayor parte y dentro del contexto
en el cual se utiliza, está dando una idea de días de 24 horas, la palabra John. Y otra cosa que también ya lo dijo María Paula, pero es importante volverlo a recalcar, que la escritura viene diciendo, y fue el día y la noche, o sea, o la tarde, lo que está indicando un día de 24 horas. Pero quiero irme un poquitico más a Éxodo capítulo 20, el versículo 8. ¿Cuál capítulo? Éxodo capítulo 20, versículo 8. Ah, ese es clave, correcto. Gracias, Leonel, por citarlo. Cuéntenos. Sí, porque es que creo que a veces decimos mucho concepto, pero si no tenemos base bíblica, es importante tener la base bíblica. Correcto. Dice, acuérdate, noten, del día de reposo, otra vez la palabra John, día de 24 horas. Y aquí está hablando que se esté acordando de un día de reposo. Es la misma palabra de Génesis 1, ¿no? Es la misma palabra de Génesis 1, sí, señor, para santificarlo. Noten, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, en un sentido de imitación a Dios. Versículo 10 dice, mas el séptimo día es día para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. La razón por la cual debía acordarse de ese día, debía guardar ese día, versículo 11. Noten, porque en 6 días, de nuevo, 6 días literales, la misma palabra, John, 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Creo que ese texto es sumamente clave, aunque algunos lo objetan, pero creo que las objeciones no son muy considerables, por decirlo de alguna manera. No hay manera. Osvaldo, cuéntenos. No, solamente era para complementar lo que su merced estaba diciendo acerca de que lo lamentable que es que la iglesia haya aceptado estas posturas. En uno de los escritos que nos dio, en el mismo escrito acerca de la brecha, dice que es lamentable porque esas mismas iglesias que aceptan esas posturas son blanco de burlas por ese mismo mundo secular, que conoce las inconsistencias propias que ellos tienen. Entonces ven que lamentablemente la fe es pobre y sin base firme. Y en cuanto a lo que acaba de hablar el hermano Leonel, es cierto, lo que le hablaba de qué hacemos con los largos periodos de tiempo. La escritura es clara en Génesis, siempre se utiliza la palabra John y no Olán, que es la que significaría largos periodos indefinidos de tiempo. Siempre es la palabra John y no Olán. Correcto. Nada más. Bien, gracias por el aporte. Le añado algo ahí importante. Y es que la historia de la ciencia es la historia del derrumbe de sus propios conceptos desde el principio. Porque la ciencia se ha refutado a sí misma siglo tras siglo, equivocación tras equivocación. Añadirnos al concepto novedoso de la ciencia contemporánea no se constituiría sino en el siguiente siglo ser el ridículo de todos, como decía Osvaldo, porque la ciencia se derrumba a sí misma una y otra vez mostrando que estaba equivocada. Si nosotros nos añadimos a ellos, caeremos en el mismo error. Si algo ha hecho que el cristianismo esté después de 2 milenios, es porque cuando somos fieles a la autoridad de las escrituras, podemos tener la tranquilidad de que lo que creemos es firme y no va a cambiar. De hecho, la ciencia hasta ahora no ha podido refutar ningún planteamiento acerca del origen y menos de la escritura, planteamientos de la escritura. Entonces no podemos anexarnos a los que todo el tiempo se caen una y otra vez en sus propios argumentos, sino que debemos añadirnos a los que vienen precisamente de parte de Dios, a la escritura, no otra cosa. ¿Alguien continúa? ¿No continúa nadie? ¿Alguien? Erwin, sí, pastor, una cosa. Erwin y Mario luego. Erwin. Algo que es importante es que la creencia de días literales, que Dios ha creado el universo en 6 días literales, 24 horas,
Es una creencia que venía por más de 18 siglos. Y los últimos siglos fue que se creó, comenzaron a dejarse permear por la ciencia y por la filosofía. Sabiendo que también que nuestros padres o también los reformadores pelearon al respecto. Entonces, cuando uno se acerca a la Biblia, se acerca de una forma sin prejuicios, como decía Oswald. Y cuando uno lee, literalmente dice que Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, que todo fue bueno, y en 6 días literales de 24 horas, mañana y tarde. Entonces, una creencia de 18 años fue permeado en los últimos 2 siglos, 3 siglos. Correcto. Mano Mario. Gracias, hermano. Como para agregar algo sobre la teoría de la brecha, hermano. La Biblia no especifica cuándo fueron creados los ángeles, hermano. No dice cuándo se crearon los ángeles, y menos cuándo cayó Satanás. Eso es un dilema. ¿Cuándo fueron creados los ángeles? ¿En el primero, segundo, tercero, cuarto, o quinto o sexto día? Y la teoría de la brecha toma como base el diluvio de Satanás, hermano. Eso Correcto, es hermano. Sí, Correcto, hermano Mario, gracias por el apunte. Aunque la Biblia no añade en la semana de creación en qué día fueron hechos los ángeles, sí podemos tener seguridad de que Dios todo lo hizo en esa semana. Hay varios textos en el recorrido de las Escrituras que señalan que Dios hizo los cielos y el ejército de ellos en esa misma semana. Que no lo especifique es por propósito. ¿Recuerdan lo que habíamos hablado acerca de literatura? Cuando escribimos un libro, tenemos un plan y tenemos una estructura. Y el plan me limita y la estructura también. Me limita a no hablar cosas que no requiero para el tema. Entonces, el tema de Génesis es señalar el origen, pero más que todo el origen del pueblo de Dios y la promesa de redención. Entonces, él va a citar la caída, va a citar la promesa de redención y cómo va a surgir el pueblo de Dios desde Abraham. Entonces, el propósito no es señalar las otras generaciones, con quién se casó Caín, de dónde salió esa mujer y una cantidad de cosas que la gente especula. ¿Por qué no lo dice Génesis? Porque no es el propósito del libro no está concentrado en eso. Y como no es el propósito del libro, ni es el propósito del capítulo 1 ni 2, hablar acerca de la creación de los ángeles, sino la creación del hombre y la consecuente caída del capítulo 3, entonces por eso no se cita a los ángeles, pero ellos están en la primera semana. Ahora, para añadir a lo que dijo Leonel, o sea, para darle a esto, este argumento me gusta, es que creo que este es definitivo también. Lo que nos decía Leonel, usa la misma palabra de Génesis y está hablando de días de 24 horas. Y nos está pidiendo a nosotros de que guardemos el séptimo día porque Dios reposó el séptimo día. Y acá nos añade que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Si estos son días de eras, quiere decir de que el séptimo día de reposo es un día era también, que no representa 24 horas, sino mucho tiempo más. Lo que quiere decir que el día de reposo no debiera ser un día, sino que debiera ser tal vez una era. Yo creo que ya trabajamos mucho. ¿No creen que ya trabajamos mucho? ¿Por qué no nos entregamos ya a la era de reposo? ¿Se dan cuenta que es absurdo? Evidentemente estamos hablando de días de 24 horas. Ya se nos acaba el tiempo, nos quedan 10 minutos. Nos queda algo no, bueno, quedan muchas cosas, que quedan muchas cosas por discutir. Hay algo importante, yo voy a leer comentarios acá mientras que ustedes hablan acerca de lo siguiente. Alguien que por favor nos haga una síntesis de la teoría del designio. Porque si no aceptamos ya una brecha, si no aceptamos una creación por eras, si no aceptamos la muerte antes de Adán, porque sería terrible, incluso minaría los principios del Evangelio, si aceptamos de que la muerte de todos los dinosaurios, todas las especies y todo tuvo que haber sido en el diluvio universal y que precisamente el diluvio, como lo dijeron ustedes, creó todas las capas de sedimentación y en distintas capas quedan distintos fósiles, eso puede ocurrir con un diluvio, claro que sí, no es refutable, no hay manera tampoco de decir que eso no sea científico, hay buenas teorías acerca de eso. Nos queda ahora y quede la evolución. Entonces teníamos el argumento acerca de
la teoría del designio. ¿Quién quiere en 5 minutos? Tenemos 10. ¿Quién quiere en 5 minutos explicarnos esa teoría del designio? Cualquiera, cualquiera. En tanto voy leyendo yo comentarios por acá. Sí, los millones de años nos hablan de evolución, correcto, Pastor Edward, y existe la probabilidad de que en millones de años sucediera lo que ellos plantean para justificar sus doctrinas. Y eso es lo que, si desechamos los millones de años, debemos desechar de plano, no podemos aceptar la evolución. Entonces, ¿cuál es la explicación? ¿Cuál es la teoría del designio? Laura, ¿no la quieres plantear? La teoría del designio es la misma de la evolución, ¿verdad? No, de ninguna manera. No, la teoría del designio es la del diseño inteligente, la que estuvimos viendo en la teoría de Michael B., que es un biólogo molecular reconocido. ¿Osval? ¿Osval quiere plantearla? ¿O era Luisa? No, que siga Osval, tranquilo. Osval, si nos puede hacer un resumen sucinto acerca de la teoría del designio, porque es una teoría fuertemente científica y porque tiene mucho más peso que la teoría evolucionista. Pastor, pues yo no me acuerdo muy bien, pero un punto central del video hablaba acerca de la molécula y era que una molécula no podía evolucionar, sencillo como eso. Entonces, o sea, el diseño tan perfecto e inteligente de la molécula no, según los estudios que habían hecho estos científicos, o sea, no daba campo para que se le hubiera podido añadir o hubiera perdido alguna de sus propiedades. Es científicamente imposible. Ese correcto. Entonces, de ahí se caía todo. Ese concepto es correcto. Es imposible que el flagelo bacteriano haya evolucionado. Pero necesitamos ampliar. Erwin, no sé, Erwin, ¿tenía abierto micrófono? Sí, pues de esa teoría nosotros la manejamos hace tiempos porque nosotros cuando estudiamos medicina y algo que la parte vimos la célula y vimos que es un organismo tan complejo y nosotros nos enseñaron pues siempre la parte de la teoría de la evolución, pero al ver todo esto, que hubo un diseño inteligente detrás de todo, es imposible que fuera al azar y que de una molécula se convirtiera en una proteína y la proteína hubiera sido una evolución y viniera por obra y gracia los sistemas, los órganos, toda la parte fisiológica del ser humano. Entonces es algo tan complejo que detrás de todo esto de la creación hay un diseñador inteligente. Y ese diseñador inteligente es Dios. Nosotros cuando veíamos la parte de fisiología humana, nomás en las células, en una mitocondria, en una respiración celular, algo tan complejo que es que de pronto las personas no lo ven, ya cuando uno estudia más a fondo todo, es algo extraordinario, que uno se pone a pensar que esto no fue producto de una evolución, y es imposible que haga evoluciones una molécula de estos, sino ya fue todo Dios, formó a un ser perfecto, complejo, y que solo tiene que ver parte de un diseño inteligente, no de otra forma. Gracias, Erwin. Alguien escribió ahí, Juan Sebastián, ¿es como el argumento del ajuste fino? Sí, es como el argumento del ajuste fino. La diferencia es que el ajuste fino tiene que ver con el cosmos y la teoría del designio que plantea Michael B. es o parte desde la biología. Entonces, estamos hablando del mismo concepto de fondo. Hay un diseñador para el universo, el ajuste fino del universo es un argumento muy bello, voy a ver si lo envío al grupo para que lo vean, pero este argumento de el diseño de Michael B. desde la célula es biológico y es lo mismo, tiene que haber un diseñador detrás de. ¿Alguien tiene el dato de cómo explicarlo? Wilson había abierto el micrófono, o no sé. Osval, apunta acá. Hoy estamos compartiendo.
Sí, yo. Pastor, hoy estamos compartiendo, entonces está hablando la esposa. Es en resumen, digamos, como yo lo vi ante mi asombro, y es el ver cómo ya en el ADN viene escrito y establecido las características para cada ser, para cada individuo, para cada especie. Cómo hacer hasta su carácter, su fisionomía, para qué va a estar, cuál es el propósito para el cual fue definido la persona o el individuo que tiene este ADN, según Dios lo plantea y según está obviamente en el Salmo, donde habla, bueno, se me fue, pero donde ya habla que en el ADN está prácticamente escrito todo lo que nosotros vamos a hacer. Gracias, hermana. Ya vamos a aclarar dos cosas del chat. Osval, continúa con su opinión, por favor. Pues hay que aclarar que uno en esto pues se queda corto, ¿no? Simplemente transmito lo que uno leyó o vio más bien en el video, ¿sí? Lo que decía el hermano Edwin, creo que era, acerca de la molécula, obviamente fue estudiada a partir de la segunda mitad del siglo XX, donde se descubre que las moléculas son subatómicas, tienen motores complejos, es una complejidad irreducible, toda pieza es indispensable para el uso adecuado en sí. Obviamente, esta teoría del diseño inteligente obviamente es contraria a todo lo que creía Darwin de la selección natural o de la evolución química de Alexander Oparin. Habla acerca de que el ADN es la información precisa y ordenada y elaborada acerca del lenguaje de la vida. Nos explicaba acerca de que el ADN posee más de 3.000 millones de caracteres individuales. No sé si algo te acaba de decir la hermana, donde se almacena y se transmite toda la información. Y esta inferencia es la mejor inteligencia y diseño. Es decir, el diseño, en otras palabras, inteligente, las causas son inteligentes, son visibles y evidentes. Se basan en observaciones de hechos reales. Es objetiva, porque aparte, digamos que en el siglo XIX solamente teníamos la materia y la energía. A partir de este estudio, ahora tenemos la información, que es científica además, que es respaldada también científicamente, donde podemos decir por último que hay una mente inteligente que devela todo el misterio del origen de la vida. ¿Quién más sino nuestro Dios? Gracias, Osval. Ya se nos ha ido el tiempo. Acá nos preguntan que si es selección natural o si es generación espontánea. No, ninguna de las dos. La teoría del designio es una teoría, como dice Osval, objetiva, porque no es una teoría fundada en especulaciones como la evolución, sino que es una teoría fundada en la observación de la célula y el funcionamiento interno de ella. Entonces, es objetiva porque hay observación y hay evidencia dentro de la célula. ¿En qué consiste la teoría? Y esta teoría no es postulada ni siquiera por cristianos, es postulada, incluso habían unos de ellos que eran agnósticos y ateos, y después de ver el funcionamiento del flagelo bacteriano, llegan a la conclusión de que hay una complejidad irreducible en este tema, y es que no puede haber evolución en la célula. ¿Por qué razón? Lo aclaro rápidamente. Este argumento nosotros lo conocemos ya hace muchos años porque Thomas Woodward vino a Colombia a dar unas conferencias. Sé que Erwin estuvo presente porque él me trajo el libro, él me hizo el favor de comprarme el libro porque yo no pude estar en la conferencia, y tenemos el DVD hace mucho tiempo. Y también lo he usado en el colegio. Acá hay 3 estudiantes del Colegio de Filosofía que están con nosotros, 2 de 11 que ellos lo usaron conmigo el año pasado, y uno en 10º que es Rocha. Creo que le voy a hacer la tarea con lo que voy a decir, porque en la siguiente semana tenemos debate de la existencia de Dios. Este argumento es muy bueno y es muy pesado porque es objetivo. ¿En qué consiste? Se observa la célula con aparatos electrónicos de última tecnología. La célula, para que haya vida, ella tiene que duplicarse. Ustedes saben de que las células se duplican, pero para duplicarse la célula requiere copiar información que hace parte de ese genoma,
copiar información y transportar a la nueva copia para que pueda separarse. Hay algo que permite ese transporte de información y es lo que le llaman el flagelo bacteriano, que parece un arrocito y tiene una colita. Resulta que cuando se mira con este microscopio electrónico, logran ver de que ese flagelo tiene como un motor fuera de borda, o sea, en la colita hay un motor completo con todas sus piezas, o sea, lo observan y dicen, esto es un motor, o sea, tiene todas sus piezas. Esto no es una casualidad, o sea, un flagelo, un flagelo bacteriano que va a una parte de la célula, copia información y se transporta a otra y que la cola le sirve como hélice, como un motor de una lancha fuera borda, y que tiene unas revoluciones mucho más elevadas que las que nosotros conocemos en nuestros motores, porque nuestros mejores motores, no sé, los de la Fórmula 1, ustedes sabrán más que yo, pero creo que no pasan de 15.000 revoluciones, 18.000 revoluciones, bueno, no sé bien, pero este tiene unas revoluciones que se acercan a 100.000 y cambia de dirección en una fracción de segundo. Cuando cambia de dirección es porque de pronto ha llegado a un lugar, ha copiado información y para retroceder cambia su hélice para devolverse y llevar la información. Cuando lo revisan, el motor está tan bien hecho que dicen acá hay un diseño. Si nosotros vemos un motor, cuando vemos el motor decimos, ah, es de Honda, lo hizo en tal marca o eso, lo otro. Pero ver un motor a esa escala, con todas sus piezas y con un funcionamiento todavía más óptimo que el que nosotros hemos creado, un motor que nosotros pensamos que hicimos y luego vemos de que la naturaleza ya lo posee y que además lo complejo acá es que este motor debía existir desde el primer día que había vida y esa es la complejidad irreducible. ¿En qué consiste? Que si este motorcito, este pequeño flagelo que transporta información no existe desde el primer día que hay vida, no hubiese duplicación celular, o sea, las células no se podrían multiplicar, no se podrían regenerar, no podría haber vida ni humana ni de ningún tipo. Quiere decir que ese flagelo no evolucionó, sino que ese flagelo está desde el primer día en que hay vida para poder transportar información dentro de la célula y para que pueda haber vida en todos los seres humanos. Si es de esa manera, quiere decir que desde el primer día hay un motor construido de esa manera, con todas sus piezas y con esa perfección, es porque tiene que haber un diseñador, no hay otra solución, tiene que haber un diseñador desde el primer día. No puede haber evolución ahí, porque la evolución tiene que ver con la vida, pero no hay vida si este flagelo ya no funciona, y este flagelo es un motor completo, diseñado y mucho más perfecto de los que nosotros conocemos. Lo que indica que desde el primer día Dios diseñó la célula de esa manera. Eso refuta totalmente la teoría de la evolución. No puede haber evolución cuando se mira la célula de esa manera. En sí, esa es la teoría del designio. Nos quedamos sin teoría de la evolución, ahora sí la pisoteamos. Esta teoría del designio no tiene más de desarrollos, más de 30 años no tiene. En Colombia, honestamente, casi no se conoce. Yo he hablado con profesores de biología y de ciencias y les he dicho, tú enseñas esta teoría, tú enseñas el designio, ¿ya lo compartes? No sé qué es. ¿Y cómo así que no sabes qué es? Si tú eres el que enseña biología y los niños están aprendiendo, pero hay que actualizarse, hay que actualizarse. Esto no se publica, poco en realidad se está publicando porque hay una pugna en contra de la teoría del designio. La razón es porque la teoría del designio, aunque no sea cristiana, apoya al cristianismo, apoya las escrituras, nos da razón en lo que la Biblia ha dicho desde el principio, en lo que ni siquiera necesitamos esa teoría para creer lo que la Biblia dice, pero ese tipo de teorías apoyan la fe cristiana, por eso este tipo de teorías son atacadas fuertemente desde otras comunidades científicas, pero ahí va. Es bueno darle varias vistas a esto. ¿Qué iba? Erwin. Que es de aclarar de que esta no es una teoría científica. ¿Me escuchas? ¿Sí me escuchas? Sí, Erwin. No es una teoría científica y muchos de los autores lo que tratan es de hacer eso, es de lo que ellos querían hacer es tratar de unir la ciencia, la filosofía y la religión, pero eso no es una teoría científica. Sí, en la teoría de la evolución no carece de ciencia, no hay verificabilidad. Lo que no se verifica no puede ser científico, no puede ser aceptado. Correcto. No sé si hay algo más que decir, se nos pasó el tiempo, ya nos pasamos unos minuticos.
Bueno, nuestras creencias, Willy, que lo que debemos creer nosotros como creyentes es que Dios hizo el universo en 6 días literales de 24 horas, ¿cierto? Que más o menos tiene una cronología de 6.000 años, aunque no lo dice, pues, pero sí creemos que es lo que creían nuestros padres de la iglesia, ¿cierto? Un diluvio universal que fue con Noé, que es que también con la teoría de la brecha dice que hubo un diluvio antes de la creación de Adán y Eva, y que si hubo muerte de animales y que toda la parte de los fósiles y todo fue después de la caída, que fue que entró la muerte por la caída del hombre, por el cual entró el pecado la muerte, y por eso tenemos el plan de redención. Bien, hay un resumen. ¿Qué dicen los demás? Pero enciendan cámara ya para que nos despidamos. Los 6.000 años aproximadamente en base a las genealogías, sí, aproximadamente en base o con base en las genealogías, aproximados, correcto. Gracias a mi pastor Alexander por dejarse ver, Leonelcito. Manuelito sí ha estado todas las 2 horas ahí muy atento, con cámara encendida, haciendo apunte. Bien, no sé si quieren añadir algo, terminamos. René. Bien, hermano Edwin, todos están ahí cogiéndose el mentón. ¿Por qué razón? Ya. Pisoteada la teoría de la evolución. No existe. Totalmente. Sí. ¿Algo que añadir, hermanos, hermanas? ¿O cómo concluimos? Pues entonces? esto de pronto no ayude mucho, no añada mucho, no los instruya mucho, pero es para mirar un poquito lo ilógico que es la teoría de la evolución. Alguna vez un ateo me dijo que yo era un ser atrasado en el proceso evolutivo porque yo tenía cordales y él no. Entonces, los seres más evolucionados ya no les salían cordales. Entonces, yo era un ser atrasado en el proceso evolutivo. Así de ridículo es es necio. No hay más palabras, pero obviamente no se pueden decir. Es necio no aceptar un diseño inteligente. O sea que allá el hermano René, que tiene bastante pelo también, ¿no? Ese tiene más pelo que otros, vea, el evolucionado ya menos pelo. No, Willy, no, pues escuchando todo, porque la verdad no participé, pero escuchando todo, veo que los argumentos que se han planteado son muy sólidos. Pero creo que nosotros, bueno, no sé, Willy de pronto ha tenido la oportunidad, y no sé de pronto si algún otro hermano ha tenido la oportunidad de hablar con un real académico. Generalmente uno habla con tercos y necios que dicen que creen en la evolución, pero no tienen argumentos sólidos. Entonces uno viene y le muestra, por ejemplo, lo del flagelo bacteriano y todo eso, y uno coge y lo atiende. Pero digamos que el día que uno se enfrente contra una persona que tenga estudios y bastantes, digamos, académicamente esté muy bien preparado referente a una evolución, esa gente le va a plantear a uno demasiadas inquietudes, la cual nos va a generar que nosotros estemos muy bien preparados no solamente con lo que conozcamos de las teorías, sino con la escritura, primeramente, porque es la que a nosotros nos va a dar la solidez de todos los argumentos que nosotros debemos plantear. Gracias, sí, señor. Así es. Hermano Willy, una última cosita. Que hable Leito, lo que dice René es cierto. Hablar entre nosotros, bueno, faltaron muchas cosas que hablar y honestamente muchas cosas que profundizar, pero pues el tiempo siempre nos es adverso. Pero es distinto cuando nos sentamos con otro académico de posición contraria. No es lo mismo, no es así de sencillo. Esto demanda que, además de comprender el concepto como lo estamos entendiendo ahora, necesitamos profundizar más en lo uno y en lo otro, más en las escrituras, pero necesitamos también comprender un poco más la situación contemporánea, lo que nos rodea. No nos podemos desprender de nuestro contexto. Obvio, nuestra fe está depositada en las escrituras, dependemos de ellas, creemos en ellas, porque después de milenios, Dios nos ha dado evidencia una y otra vez de que ha dicho la verdad.
de tantas maneras posibles, pero sí es importante que seamos más incisivos en este tipo de estudio bíblico, teológico y hasta científico, porque al momento de hacer apologética, les aseguro que hacer apologética con alguien que conoce del tema no es algo fácil. Leonel. No, simplemente, obviamente que estoy de acuerdo con lo que ustedes han dicho en el sentido de que, bueno, primero debemos conocer muy bien la Escritura. La Biblia nos demanda a nosotros que debemos estar, no solamente a los pastores, sino todos los creyentes que debemos estar enteramente preparados para toda buena obra, y precisamente eso hace la Escritura, y obviamente estar documentados de temas actuales. Pero yo personalmente yo no entraría a discutir con una persona de esa, sino que trataría más bien de acercarme a esa persona para poder compartirle el evangelio. Porque muy seguramente si yo voy a entrar de una con esa persona, va a generar cierto choque, y en vez de tratar de ganarlo para Cristo, lo que voy a hacer es que esa persona no me quiera escuchar. Usted mismo lo decía, probablemente la persona que no es... estoy hablando de una persona que no es cristiana. Estoy hablando de una persona que no es cristiana. De entrada me va a rechazar porque él no tiene la Biblia como la palabra de Dios. Probablemente, por eso es necesario. Yo les dije algo, no sé si fue a ustedes hoy o cuándo fue. Probablemente lo va a rechazar. No cree en Dios, no cree en la Escritura. Seguramente usarle la Escritura pues va a ser algo que va a rechazar de inmediato, que no va a querer oír. Ahora, no es que yo quiera ser evidencialista en esto para que conozca el concepto y no esté al presuposicionalismo bíblico, pero yo creo que uno necesita plantear conceptos claros con las personas, por ejemplo, con un ateo o un agnóstico a la hora de hablar, porque alguien tiene que compartirle a esas personas, alguien tiene que hablarle el evangelio a esas personas. Y obvio de que la manera de que las personas vengan a Dios es escuchando el evangelio, no otra forma. Pero necesitamos también crear maneras de poder acceder a ellos. Y algo importante, cuando discutimos, cuando entramos en debate apologético, tenemos que evitar atacar a la persona. No atacamos personas, no atacamos personas, atacamos argumentos, que es distinto, que eso es muy diferente. Y si yo voy a hablar con una persona atea o un agnóstico, desde el principio yo le planteo de que no vamos a atacarnos como personas, sino que vamos a atacar argumentos, y que vamos a tener argumentos sólidos, y que no nos vamos a enojar en algún momento donde mi argumento no muestra ser sólido en la discusión. Uno tiene que plantear normas para hablar con una persona que no cree, que es un agnóstico o un ateo, porque si no, termina uno de verdad cerrando la puerta, como dice Leonel. Juan Sebastián dice picarle el orgullo ahí. Entonces, sí, hay que sí. Solo una cosita, ¿cómo es que se llama la teoría que ustedes ponen que no hay que atacar a la persona sino el argumento? ¿Cómo se llama teoría? Eso es una falacia en argumentación. En lógica formal se le llama falacia ad hominem. No atacamos a la persona, el argumento, no a la persona. Cuando uno ataca a la persona, o el que ataca a la persona por lo general lo hace porque está vencido, porque no tiene otra manera sino ridiculizar al oponente y ya. Y eso ya muestra de que el que habla de esa manera, pues no está dispuesto a hablar. Cuando encontramos una situación de esas, pues evitamos hablar y ya. Pero pues apologética sí debemos hacer. Y claro que debe ser una apologética bíblica, ¿no? Pero pues hay casos en los que toca discutir otro tipo de argumentos. Pastor, Laura, una pregunta. ¿Cómo sería un ejemplo de atacar a la persona? Es que no entiendo, no encuentro la diferencia entre atacar a la persona y el argumento. ¿Cómo sería un ejemplo de que voy a atacar a la persona? Bien, precisamente cuando tú estás hablando con alguien y ya notas que la cuestión es personal, o sea, que se dirige a ti y te habla de manera despectiva, te habla de manera desagradable, ya te das cuenta de que la cosa no tiene que ver con los argumentos, sino ya tiene que ver contigo. Cuando atacas a la persona es cuando de pronto te das cuenta de que no tiene nada que decir contra el argumento. Por ejemplo, digamos que yo era hoy el malo y yo creo en todas estas épocas y todo, y cuando me presentan el argumento gramático que tú lo señalaste primero, aunque yo me doy cuenta de que el argumento es bueno, pero quiero ser necio y seguir en mi postura, entonces empiezo a ridiculizarte a ti, a buscar que los demás se rían de ti por alguna razón.
Entonces, busco señalarte un error que cometes en tu misma apreciación gramática, pero con el objeto de dañarte a ti como persona. Cuando atacamos a la persona, ya la discusión no vale la pena. O sea, uno tiene que estar muy atento. Cuando la discusión se torna personal, ese tipo de discusiones no sirven. Cuando la discusión es académica, no estamos atacando al otro, estamos atacando un argumento, estamos discutiendo un argumento. Yo incluso no quise ser como tan incisivo hoy, porque pensé que de pronto después iban a pensar de que yo me estaba desviando en la doctrina o algo, pero pues en debate, si me ponía en la posición contraria, debiera haber sido más incisivo, y si era de pronto un poco más incisivo, de pronto lo hubieran visto a uno como soberbio. Pero piénsenlo, que si algún día tenemos que hablar con otra persona que cree distinto a nosotros, de pronto va a actuar con soberbia, de pronto no va a aceptar los argumentos bíblicos. Eso demanda que, pues, bueno, dependencia de Dios primero, que dependamos de Dios, pero que también busquemos la manera de poder afrontar estas situaciones, porque se pueden presentar. Perdón, ¿por qué no ha pasado la teoría del flagelo a la ley? ¿Por qué no ha pasado la teoría del flagelo a ser una ley? Porque es relativamente nueva, Sebastián, es una teoría que no tiene más de 30 años. Y eso demora. Además que para que se establezca como ley hay que refutar otras como la evolución. Y cuando tú quitas a la evolución del sistema de pensamiento, no solo estás atacando la evolución, sino que estás atacando un cuerpo, por decirlo así, un cuerpo doctrinal. Porque en la ciencia una teoría sirve como paradigma de otra. Entonces, si tú quitas un paradigma, que sería la evolución en este caso, al retirar la evolución como paradigma, el edificio de pensamiento que se ha construido sobre la evolución también va a tambalear. Entonces, el ataque de la teoría del designio está atentando en este momento contra una construcción o contra un edificio conceptual muy alto, que no solo tiene que ver con la evolución. Entonces, esa pugna tal vez durará décadas, hasta que de pronto ya la evidencia sea tan pesada que tengan que dejar la necedad a un lado y decir, sí, tienen razón, ¿para qué peleamos más contra esto? Pero eso puede tardar mucho tiempo. Es por esa razón. Vale, teacher, y también pues todo lo que hay en juego va a dificultar el avance, ellos van a estar impidiéndolo, ¿cierto? En la discusión el libro se llama Darwin contraataca, de Thomas Woodward, creo que Erwin lo tiene también. Hay una discusión ya de 3 décadas en torno a la teoría del designio y cómo han querido acallar a la teoría del designio, cómo han querido taparles la boca para que no la publiquen, cómo los han dejado sin trabajo, cómo les han quitado recursos para que no sigan en la investigación. O sea, ha habido mucha suciedad detrás de eso, pero a la final es una teoría que tiene buen apoyo en la misma biología y creo que pues va a continuar. No sé si finalizamos. Quedaron cosas por hablar. Recomiendo este libro. 28 artículos acerca del tema en distintas cosas, en relación a datación radiométrica, en relación a la antigüedad de la Tierra, como ya vimos, en relación a cuestiones de la evolución de los dinosaurios. Bueno, hay muchos temas ahí y como vieron, como leyeron ustedes, no solo científicos, sino basados en la escritura también, que creo que ustedes pudieron ver que estos artículos tenían buen apoyo bíblico. Mis hermanos, ustedes verán si terminamos en oración, si alguien quiere terminar. ¿Cómo se llama el libro, pastor? El libro se llama El libro de las respuestas de Kingham. Kingham es un libro que en realidad es una construcción de publicaciones científicas en relación al creacionismo. Tiene 28 capítulos, 28 artículos. Lo vende CLC, debe estar por ahí en 60.000 pesos, por ahí 55.000, 60.000 pesos más o menos vale. Pero es un buen libro, es un libro que vale la pena. Leito, no sé si quiere orar o decir algo antes de irnos. No, mi hermano, oremos si no hay ninguna. Listo, mi hermanito, oremos, ¿sí? Oremos y terminamos entonces. Señor Dios y Padre, te damos gracias por habernos permitido, Señor, en tu misericordia, este conversatorio.
Gracias, Señor, te damos porque tu palabra es clara. Tu palabra, Señor, lo que tú has querido revelar de ti está directamente en tu palabra. Oramos, Señor, para que nosotros como estudiantes de tu palabra, siempre, Señor, coloquemos por encima lo que tu palabra dice, más que por encima de los argumentos quizá nuestros y aún del mundo, sino que nosotros vayamos más bien con humildad, con sencillez, a lo que tu palabra nos dice. Oramos, o yo quiero orar, Señor, por todos mis compañeros del seminario, para que seas tú, Señor, fortaleciendo sus vidas, también ayudándoles en el estudio, y para que todo, Señor, todo lo hagamos para la gloria de tu nombre, que siempre brille nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Colocamos, Señor, este tiempo en tus manos, rogamos también por la próxima materia, que si es tu voluntad, veremos, y oramos también para que nos sigas ayudando, dándonos ánimo, sabiduría, para que continuemos estos estudios. En Cristo Jesús hemos orado, amén y amén. Gracias, Leito, a todos. Descansen, buena noche. Muchas gracias, mi pastor, que descansen. Gracias, Dios los bendiga. Buenas noches. David. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Willy. Gracias a todos. Vale, Danielito, hablamos. Muchas gracias, Pastor William. Vale, Mis Ángela. hermanos, Dios me los bendiga. Muchas gracias a todos. Muchas pastor. Edwin, hablamos. Muchas gracias. Hermanos, Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Máster, hablamos. Obelis, Dios te bendiga. Bendiciones, Saludos. hermana. Mis amados hermanos, que tengan muy buena noche. Me alegra Chao, verles. Angelita. Muchas Descanse, gracias. mi hermanita. Saludos a Jonathan. Pastor, muchas gracias. Un abrazo, Vale, Dios bendiga. Wilson, Jacqueline, Dios los bendiga. Gracias, Pastor, Pastor. que le guarde. Bendiciones a todos y fue un placer, realmente. Vale, gracias, Luisa. Chao. Catherine. buenas Hasta luego, buena noche. Dios les Vale. bendiga. Amén. Bendiciones, hermanos. Bueno, mis hermanos. Pastor Willy, Dios me lo bendiga. Amén. Uy, véale Jeremías allá, vea. Hola, Jeremías. Mi hermano Renecito. Bendiciones. Chao, Mire, Leito, hijo. Dios lo guarde. Chao, Dios los guarde. Chao, mis hermanos. Dios los bendiga. Gracias, Willy. Ya hablamos. Mis hermanos. Chao, Buenas amén, noches. Dios lo guarde. Bueno, amén, chao. Chao, chao. Chao, pastor. Chao, Pastor William. Chao, Benjamin. Hola, mi papá, salud. Jeremías, le cambié el nombre, vea, Jeremías, hola. Descanse, papá. Saludos a la familia, ¿oyó? Benjamin. Sí, señor. Yo veré. Chao, Davidcito. Mano Wilson y Mana Jacqueline, Dios los bendiga. Buenas noches. Chao, mano Mauricito, si nos está oyendo. Buenas noches. Ay, Pastor, bendiciones. Qué pena, es que estábamos conectados de computador. Bueno, manita, Dios la bendiga. Que esté muy bien. Bueno, chao. Yo no. Ay, vea.